El onanista epistolar. Texto de Georgiano de Argüelles y Vares. Apócrifo. En el corazón de Argüelles, un barrio madrileño que se cernía entre el bullicio de la ciudad y el murmullo de noches solitarias, había un personaje que deambulaba entre los bares y los bajos de Herrera como un fantasma singular, un alma sin ataduras a nadie más que a sí mismo. Era Zacarías, conocido por todos como el Paja. Nadie sabía su apellido, ni dónde trabajaba, ni siquiera de dónde venía o dónde vivía. Pero su figura era una presencia recurrente en las noches de humo, en las noches de copas desbordadas y en las conversaciones susurradas que alguna vez terminaban incluso en cristales rotos. Zacarías había pasado la cuarentena y su figura era de un hombre cansado, pero enigmático, de complexión enjuta, con barba rala y unas gafas gruesas que parecían querer ocultar su mirada perpetuamente enrojecida. Se había ganado su peculiar apodo por razones evidentes. La vida le había dado fama, sí, pero una fama peculiar tejida a base de murmullos y sonrisas socarronas. Con el tiempo, y a fuerza de anécdotas que parecían rogar por ser ciertos relatos de sus propias hazañas, había surgido una leyenda urbana en torno a él. Decían que Zacarías era un virtuoso de la autoexploración, que había hecho de la masturbación un arte elevado a niveles de contemplación casi espiritual. Se decía incluso que Zacarías había confesado en un arrebato de sinceridad que podía recordar la última vez que se había tocado, como una inspiración para la siguiente, y que, en ese momento de retrospección, encontraba algo parecido a la plenitud. Para sus compañeros de barra, la historia era divertida, pero para él era su forma de existencia. Hasta que un día, sin previo aviso, ocurrió lo inesperado. Era un día gris, de esos que se siente uno pesado, y Zacarías estaba sentado en la penumbra de su pequeño apartamento. Se encontraba sumido en pensamientos sombríos. La soledad que hasta entonces había parecido su única compañera fiel comenzó a pesarle en el pecho como una losa. Y en esa introspección se le ocurrió una idea que hasta entonces jamás había pasado por su mente: escribir una carta de amor, una misiva llena de pasión, pero no dirigida a una mujer y a ninguna musa lejana, no. Esa carta, Zacarías decidió, iría dirigida a la única persona que había estado con él en los momentos más íntimos y más sinceros: a él mismo. Se sentó frente a un hoja en blanco y comenzó a escribir con fervor que jamás había sentido. En las primeras líneas sus palabras eran torpes, titubeantes, como un amante tímido, pero conforme avanzaba el relato, su prosa se volvió ardiente y apasionada. Cada palabra era un susurro, cada frase una caricia. En la carta, Zacarías se describía a sí mismo con una devoción inusitada, imaginando cómo sería acariciarse, amarse, abrazarse en una perfecta unión de cuerpo y alma. Era un desborde de emoción, un testimonio de amor puro, inquebrantable. En su mente Zacarías se veía a sí mismo como el amante ideal, el único capaz de satisfacer cada rincón de su ser. Al terminar la carta, exhausto y tembloroso, contempló el papel en sus manos y, embargado de emoción, decidió enviar esa carta a su propio domicilio, como si de un auténtico amante se tratase. Quería experimentar la espera, la anticipación, el suspenso de recibir el mensaje de su amado. Y con una prisa desbordada, Zacarías bajó las escaleras de su edificio y se dirigió a la oficina de correos. El personal, acostumbrado a su presencia silenciosa y sus modales extraños, se quedó perplejo cuando entregó la carta para que fuera certificada con un brillo peculiar en la mirada. La empleada, desconcertada, observó que el remitente y destinatario eran idénticos. Pero Zacarías no dio explicaciones. Con el corazón latiendo al compás de una ansiedad nunca antes experimentada, salió de la oficina con una esperanza encendida. A partir de entonces su vida giró en torno a la llegada de aquella carta. Cada mañana se vestía con esmero, bajaba las escaleras con los nervios a flor de piel y saludaba a los vecinos con una sonrisa que parecía decir que al fin su vida estaba otorgando un nuevo propósito. A la vista de todos, Zacarías estaba enamorado. No del mundo, no de alguien, sino de esa carta, de esa promesa en papel que flotaba en algún rincón de la ciudad, recorriendo calles y edificios, acercándose cada día un poco más a él.
Los días de espera se convirtieron en una especie de ritual romántico. Observaba desde la ventana, vigilando cada movimiento de la calle, suspirando cuando veía al cartero detenerse en la entrada de su edificio. En esos momentos el corazón le palpitaba con fuerza. Cada paso del cartero resonaba como un eco de latido dentro de su pecho. Era una historia de amor tan real como cualquier otra, pero forjada en los límites de la propia mente, en la profundidad de su soledad. Finalmente, después de varios días de espera, que a él le parecieron eternos, la carta llegó. Zacarías la recogió con un cuidado casi reverencial, sosteniéndola en sus manos como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Sintiendo el papel bajo sus dedos, subió las escaleras de dos en dos y al llegar a su habitación, cerró la puerta tras de sí, dejando fuera al resto del mundo. Solo, en la penumbra de su cuarto, con el corazón agitado y el pulso acelerado, rompió el sobre con delicadeza y desplegó el papel. En cada palabra que leía, Zacarías descubría el amor hacia sí mismo. En cada línea hallaba una nueva faceta de ser que hasta ese momento desconocía. Las palabras le acariciaron el alma. Era como si cada frase fuera un abrazo, una caricia que le envolvía. Y en ese momento, todas las ausencias y soledades parecían desvanecerse. Sosteniendo la carta en una mano, sus ojos se empañaron de lágrimas. Él, en ese momento, era y sentía el encuentro con alguien a quien había amado profundamente, pero que solo ahora lograba comprender en toda su magnitud. Con una emoción sobrepasada, se dejó llevar. Aquel fue su momento de comunión perfecta consigo mismo, y mientras sostenía la carta, su otra mano temblorosa y decidida descendió con paso seguro como un acto de amor absoluto hacia sí mismo. Era un instante de éxito, de plenitud en que, por primera vez, se sintió completo y amado sin reservas. Se cuenta que desde ese día Zacarías ya no fue el mismo. En el barrio las sabidurías continuaron, su apodo siguió acompañándole y su figura permaneció como un hombre extraño y solitario. Pero algo había cambiado, en su mirada. En su mirada ya no se veía la sombra de la tristeza, sino el brillo de algo nuevo. Una calma que nadie sabía de dónde provenía. Había encontrado algo que no puede explicar con palabras, pero que le llenaba de una paz inquebrantable. Para Zacarías, la historia había alcanzado un final perfecto. No hubo traiciones, ni desengaños, ni promesas rotas. Había aprendido que el verdadero amor no siempre llega de afuera, sino que puede nacer en el rincón más profundo de uno mismo. Y así, aunque nadie más lo supiera, Zacarías, el paja, había encontrado en aquella carta una historia de amor única, la única que jamás necesitaría.